se cuestionaba la construcción misma del puente porque se decía que iba a dañar la condición de monumento histórico, de patrimonio cultural de la humanidad de Arequipa. Bueno, tuvimos que ir hasta UNESCO a sustentar que al contrario, este proyecto iba a salvar la monumentalidad de Arequipa porque iba a disminuir la microvibración general por el transporte pesado que pasaba al lado del centro histórico. Ahora veremos el puente más largo de la costa y sierra peruana, con una altura de 50 metros. Yo he pasado por ahí, sientes que estás volando. Y una longitud de 562 metros. Son 2 puentes, de hecho. Es el único de su tipo en el Perú y supera al puente Pulcomayo, que está entre Bolivia y Argentina. Con ustedes, el puente Chilina. Vamos a ver esta maravilla. ¡Vamos! Arequipa es una ciudad muy grande que ha crecido mucho, pero que era como un reloj de arena. El norte y el sur de Arequipa unidos por el cordón umbilical, digamos, por el ombligo, con 3 puentes chiquitos, antiguos. Y ahí todo el tráfico se estrangulaba y esto genera pues que todo el tráfico de camiones pesados pase casi al lado del centro histórico, que no tenía ningún sentido. Y específicamente en Arequipa vamos a hablar del puente Chilina. 50 metros de altura, sí. Más de 500 metros de largo. Arequipa quería hacer este proyecto hacía bastante tiempo, pero la manera como se programan los proyectos en el Estado, en esa época por lo menos, si es que tú no podías comenzar y terminar un proyecto durante el año presupuestal, a no ser que lo pudieras hacer por etapas útiles, no lo podías hacer. Cuéntanos, ¿cómo es el mecanismo de obras por impuestos? Es un mecanismo creado ya hace 16 años para permitirle a las empresas privadas destinar sus impuestos para la construcción de infraestructura pública. Así comenzó, infraestructura pública. Hoy día puedes brindar servicios públicos también usando el mecanismo. Hoy día el mecanismo realmente se usa para todo, pero nace como una posibilidad del Estado para usar la capacidad gerencial de las empresas privadas para gestionar recursos en regiones donde no había esa capacidad tan a la mano. Y finalmente está dando muy buenos resultados, ¿no? Haciendo un resumen del mecanismo, funciona. Sí, sí funciona. Hay una serie de proyectos que demuestran que funciona. Y el Estado se ha dado cuenta de esto y de hecho está incentivando su utilización. Es un privilegio en realidad decidir a dónde van tus impuestos y enfocar tus impuestos a aquellas regiones donde a ti como empresa te interesa ayudar a la población, mejorar la infraestructura, hacer que todo funcione mejor. Tú tienes un portafolio de proyectos y estás dedicando el 80% de tu impuesto para ver materializado tu pago de impuestos en mejora de la infraestructura del país. Qué maravilla. ¿Todas las empresas pueden aplicar? Todas las empresas pueden aplicar esto. Por más pequeñita que sea. Sí. Lo que pasa es que, claro, una empresa que paga 10.000 soles de impuesto a la renta es poca la obra que puede hacer. Pero sí se pueden juntar. Nosotros como Intercorp, digo, nos asociamos con otras empresas para juntos diversificamos riesgo y aumentamos el impacto que podemos tener porque tenemos más caja de impuestos para dedicar. Y muchas empresas mineras han aprovechado el mecanismo para mejorar las zonas de influencia de las minas y así devolver a la población parte de la riqueza extraída, pero de manera eficiente. Es un gana-gana, es bueno para la empresa porque tiene este beneficio, bueno para la sociedad porque se ejecutan proyectos rápidamente, competitivamente y sin las trabas que tienen normalmente los proyectos de administración pública, que por cualquier problema se paraliza la obra. Esto se resuelve a la velocidad de los privados y la empresa tiene todo el incentivo de terminar lo antes posible el proyecto porque si no les cuesta más. En la última modificación que hizo el Congreso a la norma, amplían esto del impuesto a la renta a los demás impuestos que recaude la SUNAT, o sea, el IGB. No todas las empresas ganan, o sea, no todas tienen un gran impuesto a la renta, pero todas o casi todas pagan IGB.
Pero si una parte de ese IGB se pudiera dedicar a ser utilizado mediante el mecanismo, muchísimas más empresas podrían comprometerse con él. Porque el problema del impuesto a la renta es que ¿qué pasa si tú no ganas el año siguiente? Tú puedes invertir en esto hasta el 80% del equivalente del impuesto a la renta del año anterior. Pero esto es a futuro. Entonces tú te programas y quieres invertir pues 100 millones de soles en impuestos y te comprometes por 100 millones y al año siguiente vino mal la cosa y no tienes impuesto a la renta. Igual estás comprometido, vas a hacer la inversión, pero cuando te den el certificado por la obra que tú has construido, no lo vas a poder usar tú para pagar tu impuesto, porque no tienes que pagar impuestos porque no tienes renta. Pero si el IGB se pudiera usar, tú siempre vendes. Puedes no ganar, pero siempre estás vendiendo. Correcto. Entonces siempre hay ese 18% de IGB y si pudieras aplicar los certificados contra el pago del IGB en una porción, eso le daría mucho más tranquilidad a las empresas de que pueden confiadamente entrar al mecanismo y financiar infraestructura pública. En este caso, un proyecto, como dije, de gran envergadura, nos aliamos Southern, Bacus e Interbank, un consorcio. El mayor aportante es Southern. Primero, es emblemático de Arequipa y segundo, tiene muchos impuestos. Un buen momento del cobre. Hasta ese momento se habían hecho solo proyectos chiquitos en obras por impuestos. Nunca se había hecho un proyecto por encima de 40 millones de soles. Y dijimos, bueno, este es un proyecto de tamaño muy grande. Solos no nos podemos comer este bocado. ¿Cuánto fue? El proyecto terminó costando 260 millones de soles de esa época. Este monstruito. Ese monstruito, que en su momento fue el puente más largo del Perú. ¿Y la empresa cómo identifica los proyectos que puede realizar? Porque me dice que es la empresa la que decide. Sí, hay un banco de proyectos. Todos los proyectos que tengan un CUI, un certificado único de inversión pública, digamos, y que hayan sido priorizados, pueden ser ejecutados mediante este mecanismo. Y esto es público. Todos los entes estatales, municipalidades, distritales, provinciales, gobiernos regionales, están obligados a seguir el procedimiento de Invierte PE. Y en el Invierte PE los proyectos nacen cuando tienen su CUI. Si tú ves la norma, se puede hacer proyectos en infraestructura pura y dura, o sea, caminos, puentes, túneles, represas, aguas de saneamiento, por temas de agua, de desagüe, pero también hoy día se puede hacer mediante el mecanismo servicios. Realmente casi que se puede hacer. Un hospital también. Un hospital también. Un hospital es interesante porque, claro, tú puedes hacer la obra gris, los ladrillos, y después puedes equiparlo. Y la preocupación que en nuestro caso siempre hemos tenido es, con los hospitales es perfecto. Entregamos un hospital perfectamente habilitado todo. ¿A quién se lo entregamos? ¿Quién lo va a mantener? Y los doctores también. Existe hoy día asociaciones público-privadas donde una empresa privada se encarga de gestionar completamente el servicio de salud. Y hay ejemplos muy exitosos acá en Lima y en el Callao con eSalud. Esa es una oportunidad. O por lo menos que la operación y mantenimiento sea tercerizada a un privado especializado que le asegure al inversionista en el obras por impuestos que esa infraestructura que costó tanto construir va a estar bien mantenida en el tiempo. Porque unas cosas que no se, sobre todo en equipos mecánicos que no se le da mantenimiento, se deteriora rápidamente. Exacto. Se han invertido 260 millones en este proyecto. Y es interesante porque ese fue el monto en el que se aprobó el expediente y nos dieron 22 meses para construirlo. Y lo logramos construir exactamente en los 22 meses. O sea, no nos pasamos ni un día ni un sol. Se hizo en el presupuesto aprobado, en el plazo aprobado. Por ejemplo, acá en esta imagen se ve, lo que se ve acá es la planta de gasa. Es una planta que no se utiliza mucho, pero ahí está. Entonces se tuvo que tener un espaciamiento especial entre los pilares para no afectar la planta. Y hubo una complejidad durante la construcción para no dañar las plantas
y los tanques de petróleo que hay debajo de la construcción. Fue complejo, pero fue un placer poderla haber entregado en el plazo y en el presupuesto que se aprobó. Y eso demuestra que la infraestructura pública, si se maneja con eficiencia, se puede hacer bien y rápido. Han escuchado, ¿no? La oportunidad está ahí, pero hay que ser eficientes, ¿no? Hay que ser correctos, honestos y trabajar con ese propósito de beneficio a la comunidad. Exactamente, buscar el mayor impacto posible para beneficiar la comunidad en la cual estás invirtiendo. Profe, quiero conocer más del puente Chilina. Tranquilo, tranquila, que ahorita te muestro. No te muevas. Nos vamos a un corte y volvemos con más de este megaproyecto. Solución para más de 700.000 arequipeños. ¡Tremendo! Esta mega obra conecta 5 distritos de la ciudad de Arequipa, que son Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanaguara, Caima y Cerro Colorado. Definitivamente tiene un gran impacto social. Del 1,5 millones de arequipeños, 700.000 están siendo beneficiados con esta mega obra. ¡Impresionante! ¡Vamos, Perú! ¡Sigamos creciendo! Conozcamos más del puente Chilina. ¡Vamos para allá! En la elaboración del expediente se cuestionaba la construcción misma del puente porque se decía que iba a dañar la condición de monumento histórico, de patrimonio cultural de la humanidad de Arequipa. Bueno, tuvimos que ir hasta UNESCO a sustentar que al contrario, este proyecto iba a salvar la monumentalidad de Arequipa porque iba a disminuir la microvibración general por el transporte pesado que pasaba al lado del centro histórico. Hace un momento lo explicaba, claro, todo el transporte pesado pasaba al costado del centro histórico y esa genera microvibraciones que es como un sismo permanente. Que lo van afectando de todas maneras. Sí, y sobre todo el tallado del sillar. El sillar es una piedra muy... Si tú la sobas, se sale arenita. Exacto. Bueno, esas vibraciones todos los días, a toda hora, y va destruyendo esos bellísimos bajorrelieves que tiene el sillar. Es la conexión más eficiente entre el norte y el sur de Arequipa. Se tienen que hacer proyectos complementarios para realmente aprovechar completamente las bondades que el puente tiene, porque el puente se dimensionó para una red vial completa. La red no está completa. Arequipa tiene que hacer proyectos adicionales para llevar esto pues, hasta el aeropuerto. Que se pueden seguir haciendo con obras por impuestos. Correcto, correcto. Y eso depende de las autoridades de empujar esos proyectos. En Caima, en Cerro Colorado. Esta es una obra emblemática para Arequipa, ¿no? Lo estuvieron buscando muchos años los arequipeños. Sí, porque como dijimos, la ciudad está estrangulada. Ahora fluye igual, requiere muchas otras obras viales. Porque como todas las ciudades en el Perú, hemos crecido de manera desordenada. Pero este es un alivio enorme. Es un alivio enorme y si uno mira desde uno de los puentes del centro hacia el puente Chilina, casi no se ve el puente. O sea, no ha afectado la vista de la campiña. Estabas comentando eso más temprano, ¿no? Tiene un diseño especial de tratar de justamente que pase desapercibido. Es un puente muy esbelto para minimizar el impacto en el visual de la campiña, que es tan linda, ¿no? Y que los arequipeños tienen que preservar. ¿Y cuáles considerarías que son los mayores impactos que ha generado las obras por impuesto en las mismas comunidades? Si tenemos que mencionar un top 5. En los que hacemos nosotros, nos hemos centrado mucho en vialidad. O sea, el Perú es un país trabado.
tenemos una vialidad o insuficiente o mal gestionada. Entonces hemos tratado de destrabar eso en algunos sitios. Y tenemos ejemplos en Piura, por ejemplo. En el niño, me parece que fue el niño del 82-83, se llevó uno de los puentes que cruzan el río Piura. Bueno, lo construimos en obras por impuestos hace unos años. Hicimos la avenida Sánchez Cerro, que es como la Javier Prado de Piura, la hicimos completa, la rehicimos completa. Hicimos la avenida Vice, que es bien interesante porque la avenida Vice es una avenida transversal de la Sánchez Cerro que estaba en una cuenca ciega y cada vez que había niños se inundaba y había 20.000 personas que tenían sus casas con 2 metros de agua. Lo que se hizo fue un sistema de drenaje pluvial con una gran cisterna de almacenamiento de agua y varias bombas muy grandes con un canal de bombeo subterráneo en más de 1 kilómetro que llevaba el agua de regreso al río Piura. Los dos últimos niños en Piura, esta zona, todo Piura estaba inundado. Esta zona funcionó perfectamente. Y fue gracias a estos proyectos de obras por impuestos. Y la población se benefició pues dramáticamente. Por supuesto. Ahora, si ves los proyectos que hemos hecho, nosotros nos hemos centrado en Piura, en Arequipa, principalmente esas dos, Piura y Arequipa. ¿Y por qué? Y sobre todo en el caso de Arequipa, porque es una región que tradicionalmente ha tenido una muy buena administración pública. Es una administración pública profesional. En los proyectos de obras por impuestos tú tienes una contraparte que trabaje bien, que trabaje de manera transparente, en la cual puedas confiar. Y eso lo tenemos en los sitios donde hemos hecho proyectos, lo hemos tenido. Obras por impuestos, entonces, debemos entender que es una oportunidad enorme de que sí se puede trabajar público y privado para el beneficio de una comunidad. ¿Es correcto? Es clarísimo. De hecho, nosotros buscamos proyectos que tengan un gran impacto social precisamente porque queremos demostrar que la alianza público-privada genera beneficios para todos. Y es algo que no se debe desaprovechar y las empresas tienen que aprovecharlo y tienen que atreverse a hacerlo. Es complejo, hay un montón de aristas. Hay que buscar un buen asesor y hacerlo, atreverse a hacerlo. Así como ustedes, en todo el Perú hay empresa privada que está utilizando este mecanismo para ayudar a la comunidad, obras por impuestos para ayudar a la comunidad. Sí, claro, y muchas empresas. O sea, Antamina, por ejemplo, es un excelente ejemplo. Antamina ha hecho proyectos espectaculares en la región Ancash, que es su zona de influencia. El Banco de Crédito ha hecho proyectos en todo el país importantes. Se han centrado bastante en educación y lo están haciendo bien. Southern ha hecho varios proyectos en el sur. Ferreiros ha hecho proyectos. Hay muchas empresas grandes que han hecho proyectos, algunas en asociación con nosotros, pero se requieren más empresas. Hay muchas empresas que pagan muchos impuestos y hasta ahora no se animan a usar el mecanismo y yo las invito. Hay que usar el mecanismo. Hay que usar Está el mecanismo en beneficio de los peruanos y de nosotros mismos, de nuestra familia. Además, mostrarle al mundo lo que se puede hacer en un país en desarrollo como el Perú, en asociación público-privada, en alianza público-privada. Se puede hacer, con buena voluntad se puede hacer. El Perú está en crecimiento, ¿no? Si tú estás buscando esas oportunidades, es aquí. Aquí es el lugar que nosotros podemos desarrollarnos y que debemos desarrollarnos. ¿Hay oportunidades? Hay oportunidades. Es importantísimo entonces comunicar, ¿no? Visibilizar estas obras que vienen haciendo la empresa privada preocupada por hacer acciones positivas hacia la comunidad y que los jóvenes peruanos entendamos de que existen y que hay mecanismos para hacer nuestro país más eficiente y con las oportunidades que queremos todos. Por lo general nos gusta hacer los proyectos y no hacer mucho ruido, perfil bajo. Es importante la visibilidad. Pero a veces hay que darle visibilidad a las cosas que hace porque genera sensación de bienestar y de esperanza. Exacto, visión esperanza. de futuro. Y para eso está Perú Potencia, para mostrarte esas oportunidades.
Carlos, realmente ha sido un gusto. Última pregunta, ¿se debe y se puede invertir en nuestro país? Por supuesto. Como Intercorp tenemos muchísimos proyectos de inversión. Nosotros creemos que cada vez que hay una crisis es una oportunidad extraordinaria para afianzar el crecimiento. Muchísimas gracias por habernos recibido. Listo, un gusto. El Puente Chilina, una obra esperada tanto tiempo por los arequipeños, pero que hoy ya es una realidad. Estamos viendo que la asociación público-privada, que de hecho es una idea creada por peruanos, es una alternativa tangible de desarrollo para los pueblos y comunidades de todo nuestro gran país. ¿Se puede invertir en el Perú? Claro que sí, somos un Perú potencia. Continuamos.